No sé si estamos viendo ya la presentación, jóvenes. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a empezar con la primera unidad de nuestro sílabo, denominada Arquitectura y Planteamiento Estructural. Vamos primeramente a hacer un análisis de nuestro proyecto arquitectónico, ¿no? Desde la concepción del proyecto es fundamental que exista una interacción, una coordinación total entre el proyecto arquitectónico y el estructural, así como también de los requisitos mecánicos, requisitos eléctricos. La distribución general de los pórticos en una edificación, la ubicación de las columnas, de los posibles muros o diafragmas, va a afectar sustancialmente la distribución arquitectónica y por lo tanto el desarrollo de nuestro proyecto. En proyectos de mayor envergadura, en los llamados edificios inteligentes, también juega un papel importante lo referente al cableado estructurado, a la parte eléctrica y mecánica, ¿no? Por ejemplo, no es suficiente solo coordinar en la concepción del plan masa del proyecto arquitectónico con el estructural, ¿sí? Sino también con el eléctrico y el mecánico. Un ejemplo, se pretende realizar un edificio de 6 o 7 pisos inteligente. Se quiere establecer la altura de entrepiso que necesita el arquitecto, ¿no? Y obviamente el estructural. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no con experiencia, un prediseño rápido, a ver, diga de cuánto, de cuánto. Vamos a tener una viga aproximada y un peralte de tanto. Aproximada porque recién se está planteando el arquitectónico, el proyecto. Interacción desde el inicio, desde el plan masa, un proyecto ya de envergadura, debe contar con el estructural desde el primer día de la implantación del proyecto. ¿Sí? Nos suelen llamar a estas reuniones cuando tenemos el plan masa. Y aquí es importante tener una idea general a nivel de prediseño inicial de las dimensiones de vigas. Entonces, si yo digo, bueno, si será así de hormigón, de metálica, la viga tendrá de hormigón armado un pedazo de 70 centímetros. ¿Sí? El mecánico, el eléctrico, como es un edificio inteligente o un hospital, y pido disculpas, está viviendo bastante, ojalá no haya mucho problema en el audio. Entonces, por ejemplo, si es un edificio inteligente, un hospital que requiere instalaciones especiales, gases medicinales, de oxigenación, o en general el cableado estructurado requiere también el sistema contra incendios. Suelen decirnos, yo necesito para todo el cableado una altura de 30 centímetros. Entonces, miren, el estructural le dijo 70 centímetros. Bastante un pedazo de 70. El eléctrico, el mecánico, el aire acondicionado, de todas las especialidades, estamos hablando de un hospital, 30 centímetros más, 20 centímetros más libres, porque lo incorrecto es pasar las instalaciones con los elementos estructurales, ya tenemos casi 1 metro, a eso adicional la altura del entrepiso, ¿no? Y una importancia de tener una interacción entre las especialidades desde el momento mismo de la concepción del proyecto arquitectónico. Es importante que el proyectista arquitectónico, conjuntamente con el propietario, tomen la decisión del esquema estructural de la mano con las recomendaciones del proyectista del material a usarse, ya que este influirá de manera significativa en las posibles dimensiones de los elementos, inclusive también en la altura de entrepiso de la edificación, ¿no? Entonces, como tiene luces grandes, como edificios de 7 pisos, me van a dar dimensiones de elementos en hormigón armado muy grandes. A los arquitectos, lo que más les interesa es la parte arquitectónica, como debe ser. Entonces, no les gustan las columnas, les estorba, si por ellos fueran, dejaran todo libre. A veces se puede tomar la decisión de no trabajar en hormigón armado, sino en estructura metálica, porque influye de manera muy drástica en los espacios arquitectónicos, ¿sí? Y se podrá conversar con el propietario. Nosotros los estructurales estamos para garantizarles que el proyecto
ya sea en hormigón armado o en estructura metálica, a cumplir con las normas de seguridad. Para eso estamos nosotros, para eso estamos estudiando. Pero debemos guiarles, ¿no? Debemos guiarles desde el inicio de la conceptualización del proyecto arquitectónico, guiarles, darles criterios. Mire, yo los puedo hacer en estructura metálica y en hormigón armado. Beneficios, desventajas, vamos a hablar en la siguiente clase un poco sobre eso, o tal vez en esta misma clase. Pero debemos estar ahí desde el planteamiento del proyecto arquitectónico. El arquitecto tiene que estar dispuesto a entender que la estructura debe tener su relevancia y un protagonismo importante. Pretender ocultar todos los elementos estructurales no es apropiado. A veces quieren colocar todas las columnas siguiendo el sentido de la mampostería y a nosotros nos crean el problema de que una columna de forma rectangular está en sentido horizontal, la que sigue vertical, la siguiente horizontal. Tampoco yo puedo decir, pues facilitar mi proyecto, yo trabajo con columnas cuadradas y se acabó. Tampoco al otro extremo, debe haber un equilibrio, ¿no? Debe haber un equilibrio. Debe aprender el arquitecto a dar la relevancia del proyecto estructural y el estructural entender que si decido yo todo colocar columnas cuadradas, pues no va a servir. También entender la importancia de aprender a buscar la solución con el arquitecto. Hablamos así en las reuniones de llegar a un punto medio. El arquitecto es que no necesito aquí una columna. Yo sí necesito. Pero mire, hagamos de esta manera, cambiemos de esta manera, ¿qué le parece esto? Y comenzar una interacción, una discusión amigable, profesional, y llegar a un acuerdo, porque si es por el arquitecto, todas las columnas les van a estorbar. Si es por el estructural, yo hago todo cuadrado. Hay que llegar a un consenso desde el planteamiento arquitectónico, desde el plan base. Por esa razón, un buen ingeniero estructural debe tener la habilidad suficiente para racionalizar la propuesta del arquitecto, ¿no? Ni un extremo ni el otro. De lo contrario, si soy extremista y todo quiero recto, cuadrado, rectangular, pues no me van a contratar, no voy a poder dar la solución a interesantes proyectos arquitectónicos. El planteamiento estructural debe satisfacer las necesidades del proyectista arquitectónico. El arquitecto debe tener una interrelación, una concordancia para que exista el equilibrio y llevar el proyecto a un óptimo resultado. Cuando se nos presenta, después de haber pasado la etapa del plan masa, a veces se suele evitar cuando son estructuras pequeñas, viviendas de 2-3 pisos, aunque cuando los arquitectos son conscientes, créanme que a mí, hasta para una casa de 2-3 pisos, los arquitectos que trabajan ya años conmigo me suelen llamar a la recomendación. Voy a diseñar esta casa, más o menos quiero estas luces, más o menos qué columnas tendré, aunque sea por teléfono, ¿no? Un proyecto más grande, si toca una reunión de los profesionales de las diferentes áreas para llegar a un plan masa inicial apropiado. En estructuras pequeñas igual, hay la interrelación cuando el arquitecto es excelente profesional y sabe la relevancia de la estructura. Ya llega el proyecto arquitectónico a nuestras manos, ¿sí? Ustedes ya vamos a conversar de lo que vamos a ir desarrollando en este semestre, pero van a tener su proyecto arquitectónico y lo que vamos ahorita a hablar les va a servir también para que elijan de manera apropiada el proyecto con el que van a trabajar en este semestre. Si bien es cierto, el proyecto arquitectónico lo vamos a entender a detalle. Cuando uno trabaja ya en la vida profesional, uno está con un proyecto, uno hasta sueña con el proyecto arquitectónico, se sabe las luces, se sabe absolutamente toda la información porque está involucrada en el proyecto. Pero lo primero que uno hace al abrir un proyecto arquitectónico será principalmente ver ciertos parámetros importantes, como por ejemplo la configuración en planta, ¿no? Lo primero que voy a ver, configuración en planta. Configuraciones sencillas y geométricas, simétricas, van a favorecer a tener un modelo matemático sencillo, ¿sí? Un rectángulo con luces similares, pues, ya sé de antemano que no me va a resultar mayor complejidad su resolución. Será importante identificar los elementos estructurales, columnas, dónde se encuentran, ¿no?
a veces los arquitectos realizan su proyecto arquitectónico y como en el cuarto piso les estorba la columna porque justo quieren ahí, hablando en un departamento, la sala, le borran y en el siguiente piso le vuelven a poner. Errores comunes, jóvenes, de verdad. Uno tiene que estar pendiente, apenas revisa el arquitectónico. Lo primero que uno debe verificar es las luces. ¿Qué luces son? Entonces yo ya veo una luz de 4,50, el proyecto no me va a traer problemas. Luces de 6, 7, 8 metros, voy a tener que esforzarme, voy a tener que ver la solución. Posiblemente no les va a gustar las dimensiones de elementos, se podrá pensar en una estructura metálica para que las dimensiones de los elementos sean menores, ¿no? Si ya veo que el arquitecto se le ha olvidado una columna, ver arquitecto que aquí va la columna, pero no quiero la columna ahí, entonces cambie un poquito su diseño, muévame este eje de columnas, uno en ese momento puede ir colaborando, después se va a hacer a detalle, pero puede dar ideas, mire, si este eje de columnas le mueve mejor acá, le estorba menos y a mí me favorece, porque da una luz tengo de 7 metros y la otra de 4, le movemos, sale favorecido y yo también, y se puede ir conjugando. Por esa razón, la importancia de chequear la configuración geométrica en planta, ¿no? ¿Sí? Lo primero, chequear las luces, cuál es la luz más grande, cuál es la luz más pequeña, me va a dar una idea de la dificultad que voy a tener en la realización de mi modelo matemático. Pues la configuración en geométrica en elevación, algo también ya mencioné de las columnas, súper importante, ¿no? Recordemos que los elementos estructurales deben tener continuidad en toda la altura de la edificación. Debemos evitar cambios abruptos de masa. Vamos a recordar un poco lo que nos dice la norma. Es conveniente en elevación los cambios abruptos porque una configuración geométrica en planta que produzca una irregularidad es un poco crítico, pero bueno, no me asusto. Una irregularidad geométrica en planta, pues voy a la norma, le castigo al cortante basal con el factor de irregularidad en planta y listo. Pero una irregularidad en elevación es crítica y en la medida de lo posible, por no decir siempre, se debe evitar. Entonces yo ya desde la revisión del proyecto arquitectónico chequeo cómo está en elevación, no me gusta, sí me gusta, hay continuidad en las columnas, no hay cambios abruptos de masa, ¿no? Aquí también puedo ya ir verificando la posibilidad de que la altura de entrepiso esté correcta. Cuando hablamos, por ejemplo, de estructuras un poco especiales, aire acondicionado, aire de gases medicinales en un hospital, cuando tenemos cableado estructurado, cuando necesitamos un sistema contra incendios, ¿no es cierto? Entonces, voy yo verificando en el proyecto arquitectónico. Otro parámetro importante que debemos tener en cuenta cuando por primera vez cojo mi proyecto arquitectónico, estamos hablando solo de la primera revisión, ¿no? Ya vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a manejar, estamos hablando de la primera impresión que debo tener yo cuando se me sigue en un proyecto arquitectónico, configuración en planta, la configuración en desnivegación y obviamente el uso de la estructura, ¿sí? Entonces, si evidencio que es de departamentos, viviendas, residencial, oficinas, yo ya sabré, tendré en mi mente cuál va a ser el camino a seguir. Pero si veo que el uso es de un hospital, clínica, defensa civil, bomberos, policía, escuelas, yo sabré que la dificultad en el análisis y diseño será un poco mayor. E inclusive podré proponer cuál es el costo de mi trabajo, el proyecto estructural, ¿no? Importantísimo el uso de la estructura. De este determinará las cargas gravitacionales a considerar, las cargas permanentes, las cargas vivas, ¿sí? La metodología para el cálculo de la acción sísmica, ¿no es cierto? Porque nosotros colocaremos en el cálculo del cortante basal el famoso coeficiente de importancia, el factor de importancia. Todo eso yo ya puedo estar pensando en el momento en que se me entrega el proyecto arquitectónico, cuando determino el uso de la estructura. Un proyecto estructural debe siempre cumplir con estos tres parámetros: seguridad, factibilidad y economía. Jamás podremos nosotros sacrificar uno de estos tres parámetros por otro, ¿no? Por ejemplo,
Bueno, estamos todavía cursando octavo semestre, salimos egresados de unos pocos semestres, somos profesionales juniors, jóvenes, me entregan mi primer diseño y como yo estudié responsablemente en evaluación de estructuras vemos las consecuencias del sismo de Pedernales, entonces entiendo de esa responsabilidad, pues me voy un poco exagerado y decido el diseño de la casita de 2 pisos que me contrataron con unos 450 metros, 2 pisitos, 3 pisitos, que me contrató el vecino. Le diseño con un poco de temor y le exagero porque me da un poco de temor porque es mi primer proyecto, porque la responsabilidad de la estructura es muy grande, ¿no? Muy grande realizar un proyecto apropiado. Y exagero. Y mando columnas de 60 por 60 para armar una casa de 3 pisos. ¿Qué va a pasar? Pues el propietario, sin necesidad de ser a veces profesional, ya se da cuenta y no construye con sus planos. ¿Sí? Es decir, este ingeniero está mal. El maestro que estará en la obra va a coger el plano y estará así. Pero, señor, si son 3 pisos, ¿qué ingeniero le hizo? Es una exageración, 50 por 50. ¿Por qué? Por querer dar un énfasis en la seguridad. No, no es cierto. La economía, tampoco. Por hacer una estructura, una casa más económica, voy a dejar de lado la seguridad. Pues para eso estamos estudiando, ¿no? Jamás voy a hacer dimensiones mínimas, jamás voy a hacer un proyecto que no cumpla con la seguridad por irnos de la mano de la economía. Lamentablemente este tema es un poco delicado cuando se habla de la hiperoptimización. Estructuras que cumplen al límite la norma para garantizar economía. No es tan apropiado, en décimo hablamos sobre esto, ¿no? Que las estructuras que tienen el concepto de hiperoptimización no son tan apropiadas. La norma es la norma se va cambiando cada cierto tiempo, cómo han venido evolucionando las normas, conforme hemos tenido experiencias. En el sismo de Pujilí, pues se publicó por primera vez lo del 77, ¿sí? Vino otro sismo, el de Bahía, decidimos crear el anterior 2000, el mega sismo de Chile en el 2010 creamos la norma, y así ha ido, y con la experiencia se ha ido reformulando y se ha ido publicando normas más estrictas. Entonces, hacer un proyecto que cumpla a rajatabla con la norma en el límite por apoyar en la economía no es tan apropiado. Esas estructuras se las realiza con estos criterios de hiperoptimización, que en teoría cumplen con la norma, cumplen, pero al límite. Tampoco es apropiado, ¿no? ¿Sí? La factibilidad que nuestro proyecto pueda ser construido, ¿no? Bueno, me contratan a mí para hacer un hotel de 3 pisos en Misahuallín, a unos pocos metros, a unos pocos kilómetros del puerto de Misahuallín, y le hago una estructura metálica. Jóvenes, ¿cómo van a llevar los perfiles allá? ¿Cómo? Hay que pensar en la factibilidad. El acero, a veces en Quito, hay que pensar que hay que pedirlo con tiempo, ¿no? Cuando se hacen proyectos en acero, uno, el cliente ya le anticipa, verá, por favor, con tiempo, pídame estos perfiles. Uno va a Cubiec, a Ande, y a veces no tienen, y le dicen en 15 días le traigo porque tiene que venir de puerto. Si no programa de manera apropiada, no pasa nada, pero hay que pensar en la factibilidad, ¿no? Les explico un caso real en cuanto a la factibilidad para que tengan un poco más de claridad. El puente sobre el estuario del río Chone que une Bahía en San Vicente, construyó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el área administrativa y técnica del proyecto. Y les cuento una anécdota, solo una, ¿no? El Cuerpo de Ingenieros es una institución un poco interesante, porque por un lado es contratista, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Obras Públicas le contrata al Cuerpo de Ingenieros para que construya una obra, para que construya el puente. Entonces es un contrato, es contratista. Pero por otro lado, al ser una entidad del Estado, tiene que acogerse a todas las disposiciones de la ley, tiene que cumplir a rajatabla con la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, la LAM y su reglamento, ¿no? Entonces tiene que, hasta para comprar un clavo, hacer procesos a través del portal Compras Públicas. Recuerdo que se hizo un proceso para la compra del acero estructural a utilizar en los pilotes, el puente,
de 15 millones de dólares a través de una subasta inversa, ¿no? Todo toca comprar así, ¿no? Se decidió contratar las vigas posterizadas. Vigas donde las de mayor dimensión tenían hasta 37 metros de longitud. Y fue adjudicada una empresa que tenía su representación en Guayaquil. Todo muy bien, perfecto. Fue adjudicada, se dio el anticipo, comenzaron perfecto. Primera viga fabricada, no hubo carretera por la que pueda llegar desde Guayaquil a Bahía. No había cómo transportar esa viga de esa longitud. Se buscaron alternativas, se buscaron otras rutas, inclusive no importaba darse unas vueltas, que el kilometraje sea mayor con tal de llegar, no había, los giros no se podían dar. Factibilidad, no se pensó eso en su momento. Pero bueno, se dio la solución, a la empresa le tocó asumir los costos por no haber pensado en la factibilidad en el momento de presentar su oferta. Solución, le tocó instalar una pequeña sucursal de su empresa, de acuerdo, en Bahía, ¿no? De ahí se fabricaron las vigas. Tuvo que traer su equipo, como que tratar y traer silos de almacenamiento para el cemento, los agregados, traer parte de su planta a Bahía, porque no se pensó en su momento en la factibilidad, esos costos fueron asumidos por la empresa, tampoco es que perdió, ¿no? El contrato era muy interesante, pero no se pensó en su momento. A eso nos referimos con la factibilidad, que nosotros queremos realizar, se pueda hacer, no se pueda realizar. Temas de factibilidad podríamos decir muchísimos, puentes principalmente, a veces eso complica. Recuerdan el puente Carrizal, que el embalse de Loga Pichincha en ciertas épocas del año era tan bajo que no permitía que entre una barcaza. Eso nos tocaba justificar ante el Ministerio de Obras Públicas en los plazos. El puente tenía que construirse en los primeros meses del contrato de la vía Quiroga Pichincha y no se podía, porque no había barcaza que pueda ingresar nada al embalse. Factibilidad, hay que también tener en cuenta eso. Un proyecto estructural apropiado será aquel que conjugue estos tres parámetros, que jamás dé la importancia a uno de ellos y sacrifique a los otros. Debe ser seguro, factible y económico. Debemos ser capaces de diseñar estructuras seguras. Para eso estamos en el aula, para eso estamos aprendiendo. Pero no exagerar, sobredimensionar y sacrificar la economía, peor aún la factibilidad, porque serán estructuras seguras, no van a poder construirse, que no se van a construir porque económicamente son absurdas. No podemos diseñar una estructura segura y económica, sino va a poder construirse por la factibilidad. Pero peor aún, sacrificar la seguridad. Para eso estamos en las aulas, aprendiendo precisamente el cumplimiento de la normativa. Si nosotros cumplimos con estos tres parámetros de que nuestro proyecto estructural sea seguro, factible y económico, vamos a poder llegar a un óptimo proyecto estructural. Existen un sinnúmero de materiales que podemos usar en nuestra construcción. Antes de esto, primeramente, bueno, ¿qué me va a interesar a mí de mi estructura, no? A mí me va a interesar que el proyecto estructural final entregado, pues, si me contratan el proyecto estructural para el diseño, se espera que el proyecto final cumpla con varios requisitos, ¿no? Me interesará que esté bien calculado, la seguridad, que la estructura obviamente sea segura, que resista las cargas especificadas en la norma, tanto gravitacionales como laterales, que sea económica, ¿no es cierto? Que sea económica, estamos hablando sobre eso, que cumpla con reglamento, normativa, ¿sí? Que los planos estén bien detallados, también en la factibilidad. Cuando nosotros realizamos un proyecto estructural, no puede ser un excelente publicista estructural, tener un cuarto nivel, tener la experiencia suficiente, desarrollar un modelo matemático excelente, ¿sí? Un diseño excelente, con buen criterio. Pero si el documento final, que es el plano estructural, y que será usado ya en la obra, no está bien hecho, pues ¿de qué sirvió la anterior, no? A veces suele ser una deficiencia, ¿no? A veces sé tener bastante criterio cuando pido
y a nuevos dibujantes que me colaboren, ¿no? Porque si yo hago todo mi trabajo perfecto y el dibujante hace un mal plano, pues vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le interesa a nuestro cliente? La seguridad, los planos detallados. Pero ¿qué le interesa también? La economía. Que no cueste mucho, es lo primero que le interesa al cliente. Yo le hago un buen proyecto, pero que no le cueste mucho. La economía. Que se pueda construir, como dijimos, no vamos a inventarnos algo imposible. Pero también muchas veces suele importarle al cliente el tiempo de ejecución, que sea rápido, ¿sí? Por esa razón, vamos a revisar un poco algunas de las principales diferencias entre las dos metodologías en cuanto al uso de materiales más utilizadas en edificaciones, ¿no? Si bien es cierto, tenemos estructuras mixtas, estructuras de madera para estructuras de baja altura. Los materiales más utilizados en nuestro país en edificaciones son el hormigón armado y la estructura metálica. Los sistemas estructurales más comunes en hormigón armado, usado en el país hace décadas, es obviamente columnas de hormigón armado, vigas de hormigón armado y losas de entrepiso, generalmente de hormigón armado alivianada, ¿no? Bloques de alivianamiento. Las estructuras metálicas, que han ganado un gran espacio en las últimas décadas en el país, generalmente están realizadas con columnas metálicas conformadas por perfiles, laminados en caliente o en frío, rellenas a veces de hormigón para darles un mayor confinamiento. Las vigas principales, metálicas, con perfiles laminados en caliente o en frío, ya sea vigas estándares como las famosas IPE o vigas armadas, ¿sí? ¿No? Las vigas secundarias igual, estructuras metálicas, perfiles metálicos, ya sea perfiles estandarizados o armados en sitio, y losas de entrepiso a través de placas colaborantes tipo DEC, ¿no? Pero también tenemos estructuras mixtas, que han comenzado a ver un gran auge en nuestra ciudad, Quito, en la construcción, están en octavo semestre, deben ser más observadores, ¿no? Cuando van por la ciudad, si no van manejando, ¿no? Obviamente, sean atentos a las construcciones. Desde la salida del aeropuerto Mariscal Sucre de nuestra ciudad, han comenzado a cambiarse las ordenanzas, proliferando la creación, el crecimiento de nuestra ciudad de manera vertical, ¿no? Se ven muchísimos proyectos ya de altura importante, importante. Hay que ser atentos, hay que estar viendo. Miren, uno cuando voy aquí, lo que siempre paso al volante, verificando, viendo, mira, esta estructura está haciendo así, mira, esta es mixta, mira, solamente por la cabina puede visualizar, pero aún se da la oportunidad de realizar la visita en la obra. Se está hablando mucho de las estructuras mixtas, ¿no? ¿Sí? He diseñado algunas en función de los requerimientos del arquitecto, que son soluciones interesantes, ¿no? Columnas de hormigón armado, ¿sí? Estos elementos son los más importantes. Vigas de hormigón armado, las vigas principales, pero la losa de entrepiso, una losa de entrepiso metálica. ¿Por qué? Porque a veces la altura les molesta también, ¿no? Entonces, una losa de entrepiso metálica a través de una placa colaborante tipo DEC, ¿sí? Y entonces requerimos las vigas metálicas secundarias, ¿no es cierto? Un poco interesante. O a veces también solo columnas de hormigón armado y vigas principales y vigas secundarias, todas metálicas, ¿sí? Depende de cada caso, ¿no? Depende del cliente. Bueno, es importante recomendar a nuestro cliente, al arquitecto, cuáles son un poco los pros y los contras, ¿sí? De manera general, una estructural tiene que saber diseñar una estructura de hormigón armado, una estructura metálica, cumpliendo con altos estándares de calidad en su análisis y diseño. Es importante que nuestro cliente conozca un poco, si es que no lo conoce, habrá clientes que ya sepan, que trabajen años, nuestros arquitectos, por ejemplo, o dueños de inmobiliarias que sepan lo que quieren y tendremos que cogernos, ¿no? Yo trabajo años con una inmobiliaria que solo le gusta el hormigón armado, ¿sí? Le gusta el hormigón armado, ¿por qué? Ya es algo, un dato real, ¿no? Que les cuento. Siempre le diseñamos un hormigón armado con este cliente, una inmobiliaria de la ciudad, porque dice que no le gusta la estructura metálica. ¿Por qué? No tanto por costos, no tanto por los temas que vamos a tratar ahorita, sino por lo siguiente. Ellos como empresa han hecho ya
estudios estadísticos de sus clientes, de qué buscan, de qué prefieren. Y suelen tener la estadística de que el 30% de clientes, sin necesidad de ser profesionales en el área o conocer de manera técnica, suelen preguntar: ¿y de qué es el edificio que me quiere vender el departamento? De estructura metálica, de hormigón armado. Porque de estructura metálica no me gusta mi vecino, mi pariente, mi primo, que compró un departamento en estructura metálica y se mueve mucho. Tienen mucho conocimiento, tienen a veces ese criterio, ¿no? No tan apropiado, pero a veces pasa eso, ¿no? Esta inmobiliaria suele decir: no hago estructura metálica porque no voy a poder vender. Criterios y criterios, ¿no? Otros dirán: no, más bien estructura metálica, para mí en la parte arquitectónica me gusta más, porque las dimensiones de elementos salen menores y puedo conformar mejores espacios arquitectónicos. O como les decía, hay clientes que no les gusta, o en hormigón armado no, porque se me fisuran las losas, etcétera, ¿no? Criterios y criterios. Entre las principales diferencias de estos dos sistemas, los más utilizados y de los que hablaremos constantemente, vamos a darle un poco más de relevancia al hormigón armado, porque ustedes tienen más experiencia, más conocimiento, han cursado ya 3 semestres de hormigón armado, algunos bandidos por ahí 4 hasta 5 semestres. Estructura metálica, como que a veces suele ser un poco de deficiencia porque tienen solo un semestre, pero los conocimientos que veremos son aplicados a los dos tipos de estructuras. Las principales diferencias, no todas, que podemos mencionar, son las siguientes. El hormigón armado, pues el material es fabricado en obra y debe haber un control de calidad. Un control de calidad importante, ¿sí? En 10º semestre hablamos mucho sobre esto, sobre la importancia del control de calidad, sobre las patologías que se presentan posterior, principalmente fisuras, cuando tenemos hormigones de mala calidad. ¿Sí? De los múltiples casos que hemos nosotros participado como laboratorio de ensayo de materiales y modelos, cuando se ve problemas del control de calidad. No es cuestión solo de contratar a una hormigonera y ya se acabó, con eso el hormigón es bueno. Jóvenes, hemos tenido muchísimas ocasiones de participar en proyectos como laboratorio donde ha habido problemas gravísimos debido a un control de hormigón inadecuado, ¿no? Casos en los que han tenido que hasta derrocaron muros de subsuelo, porque el hormigón a los 28 días no alcanza la resistencia ni del 60% ni del 50% de la resistencia especificada en el proyecto. Y el propietario, asustado, preocupado, y más aún, molesto, porque contrató un hormigonero. Entonces, hay en el hormigón hacer un control exagerado de calidad. No digamos que es una desventaja o ventaja, vamos solo a establecer las diferencias. Si hago un excelente control de calidad, no tiene por qué ser de una desventaja el hormigón. Ahora, si confío en la hormigonera, no le regreso ni a ver, dejo que haga su trabajo, o peor aún, hago el hormigón en obra, no chequeo y le dejo que el maestro ponga el agua que quiere para que sea más trabajable, pues eso sí va a ser una desventaja, ¿no? Una desventaja de este material. La estructura metálica, al ser el material producido de manera industrial, tiene altos estándares en el control de calidad en su fabricación. Es más, si se utilizan perfiles normalizados como una viga tipo IP, pues habrá un mayor control. Será necesario el control de calidad únicamente con las certificaciones del producto, ¿no? En hormigón armado, pues sí, las secciones de los elementos son más grandes. Es real, es real. En estructura metálica, tengo menos secciones de elementos. Tampoco exagerar que si me sale una columna de 50 por 50 en estructura metálica va a salir la mitad. No es así, ¿no? No les puedo decir valores, depende de muchas circunstancias. Las luces, del proyecto en general, del número de pisos, pero, por ejemplo, la columna de 50 por 50 en hormigón armado puede ser solucionada en una columna metálica, tal vez de 40 por 40, no sé si menos. Dirán, es poca la diferencia, pero a un arquitecto 5 centímetros que le disminuyan es feliz, porque le va a ayudar a mejorar sus espacios. Entonces, a veces, por eso les gusta a muchos proyectistas las estructuras metálicas, porque favorece los espacios, ¿no? Favorece a los espacios. Después se les puede colocar unas planchas de gypsum y queda también estéticamente muy bien estas columnas metálicas, ¿sí?
Es la realidad. Más aún en el peralte de vigas, que es lo más molestoso, ¿no? Si tengo una luz de 7, 8 metros, el arquitecto debe saber que voy a tener una buena viga. Y si acabo, no puedo hacer más. Tengo que poner una buena viga, un buen peralte. Y si no quieren, una estructura metálica. A veces por esa razón hemos dado esa solución, ¿no? Se ha dado una estructura mixta. Porque si les gusta el hormigón armado, confían más en este material, hablando ya de criterios, porque nosotros como estructurales estamos para garantizarle que los dos materiales son excelentes. Pero dicen, no, a mí me gusta el hormigón armado, pero esta viga no me gusta, hagamos entonces, combinemos, hagamos en hormigón armado las columnas y las vigas con perfiles, porque los peraltes de las columnas, perdón, de las vigas, son muy grandes, molestan. Va a hacer que todo el edificio tenga la altura del entrepiso más alta solo con las vigas. Se puede pensar en estructura metálica, ¿no? La estructura metálica genera menores secciones de elementos. Eso es correcto. Por lo tanto, el hormigón armado, sin mayor problema, puede resolverse con luces medianas entre apoyos. No significa que luces mayores no los voy a poder resolver, pero voy a necesitar mayor peralte, más dimensiones. Una estructura metálica puede resolverse de manera sencilla y sin un incremento significativo en dimensiones en luces mayores, ¿no? Entonces, por eso también se decide en estructura metálica, en luz mayor. En cuanto al peso, pues, el hormigón va a tener la estructura final, un peso propio alto, es la realidad. Mientras que una estructura metálica, el peso propio es bajo. Pero las dos estructuras son seguras. Las dos van a cumplir con los límites, es la norma. Es por esta razón un poco la percepción a veces de las personas de que una estructura metálica como que se siente, que vibra más que una de hormigón armado. Y es cierto, ¿no? Un edificio de 12 pisos, 13 pisos, 15 pisos, que ahora ya vemos edificios de altura en nuestra capital, en nuestra ciudad, pues pasa un buen camión y se siente un poco la vibración, sí, es verdad. Mientras que un edificio de hormigón, no. Pero eso no debe crear inseguridad en el propietario, en el dueño de la edificación. La estructura es un poco más flexible, pues sí, por el concepto mismo del material, de la concepción del diseño, pero no significa que no sea segura. Habrá propietarios que no sienten esa seguridad y por eso evitan las estructuras metálicas. El comentario que dice al inicio, real, estadísticas de inmobiliarias. Habrá propietarios que ya conozcan, que sepan o que ni siquiera les interese. Pero eso es real, eso es real. En hormigón armado, pues una diferencia importante es que la mano de obra que necesitamos no podemos encontrar de manera general en el mercado, ¿no? Si bien es cierto, la mano de obra tiene que ser especializada, calificada, eso se puede garantizar con un excelente control de calidad, con un residente de obra, con un profesional que ayude a verificar el cumplimiento, pero no hay problema. En una estructura metálica, la mano de obra es especializada, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros el material, confiamos en el material, porque tiene altos estándares de calidad en su fabricación, pero debemos cuidar la mano de obra, ¿sí? Se debe solicitar que los soldadores tengan sus certificaciones para que puedan realizar el trabajo, ¿no? Los soldadores deben presentarnos nuestras certificaciones, deben garantizar que tienen la competencia para realizar, porque el pero, y algo gravísimo podría ser que el material es excelente y la soldadura fue inadecuada y falla, gravísimo, ¿no? Por esa razón, una estructura metálica requiere una mano de obra especializada. Bueno, el hormigón armado, la disponibilidad del material, pues, en todo lado, ¿no? El hormigón, el cemento, encontramos en cualquier lado del país, agregados, pues, también, sin ningún problema. La estructura metálica, no tanto como ya explicaba, ¿no? Depende, ¿no? Por esa razón, uno ya se va a hacer cargo de la construcción de una estructura metálica, pues ya primerito le anticipa al dueño, o si uno tiene la libertad de manejar también el dinero, depende de cada obra, pues lo primero que hace es esa estructura metálica, a calcular bien la tabla de perfiles, a verificar el precio y mandar a comprar. Primerito, me preocupo de eso. Y tampoco es un limitante, ¿no? Si no, hay que planificar de mejor manera, ¿sí? Habrá que tener cuidado de no desarrollar un proyecto, como les decía, en mitad del oriente, donde sí va a ser difícil, factibilidad. El hormigón armado, pues el tiempo de construcción tiene que ser necesariamente en etapas.
Si se requiere una mayor velocidad en la entrega del trabajo, pues se pueden usar aditivos en el hormigón que ayuden en un acelerado, en ganar la resistencia en edades tempranas. Pero la construcción tiene que ser en etapas. Fundo columnas, fundo vigas, fundo losa, espero, continúo el siguiente tramo. ¿Sí? En una estructura metálica, el tiempo de construcción es muy corto. Es por eso a veces que esto es también un plus de una estructura metálica en el momento de tomar una decisión, ¿no? La parte económica no solamente es materiales y mano de obra, también es tiempo, ¿no? Si a mí me interesa un proyecto que sea rápido en cuanto a esa ejecución para recuperar y cobrar los valores rápido, pues una estructura metálica será la solución. Una estructura metálica de 3 pisos, tranquilamente puedo colocar toda la estructura, ¿sí? Dejar punteado, luego realizar la soldadura, chequear la soldadura y fundir las 3 losas en el mismo día. Estoy hablando de una casa, ¿no? de una edificación más grande, no, de una casa normal, de unos, qué sé yo, 100 metros cuadrados por planta. En un día puedo fundir las 3 losas, sin problema. En una edificación de mayor envergadura, pues un poco más de tiempo, pero es rápido el proceso, ¿sí? Cojo, sueldo, fundo y se pasa al siguiente nivel. Es más rápido. El tiempo de construcción por eso es corto, es muy corto. En cuanto a los costos, un poquito relativo. El hormigón armado, el costo es bajo, es más bajo, ¿no? La estructura metálica sí es un poco más alto el costo del material, hay que ser realistas, ¿no? Además se van a requerir otras, por ejemplo, en una estructura ya de altura, los costos de los equipos, de la maquinaria, ¿no? De las plumas que vamos a necesitar para subir los perfiles, sí es verdad, ¿no? Pero por eso hay muchos propietarios que le huyen a la estructura metálica, pero estamos hablando solo del costo del material. Hay que analizar todas las variables, los tiempos, las ventajas. Puede ser que el propietario compre un edificio donde vea que están los espacios grandes y no con columnas gigantes. Todo tiene que conjugarse. No es que le huyo a la estructura metálica porque el costo del material es alto. No es así. Los costos finales involucran todos los aspectos, incluyendo los acabados, ¿no? Los espacios que se han ganado. Pero estamos hablando de estructuras de altura donde el costo del material será más alto. Un dato real, una casita de 2-3 pisos en hormigón armado versus estructura metálica, costos no hay mayor diferencia. Yo les digo ya datos reales de costos que tienes que realizar, no hay mayor diferencia. A veces se piensa en la estructura metálica solo para estructuras de envergadura. Créanme que yo he dado soluciones de 1 piso, de 2 pisos en estructura metálica excelente. ¿Sí? Alguna vez tuve la oportunidad de calcular y estar en el proceso constructivo de una casa pequeña, ¿no? De un chalet en el Valle de los Chillos, de 1 piso, un solo piso, con muchas caídas, o sea, la parte arquitectónica, excelente proyecto, muchas caídas, muchos desniveles, todo en estructura metálica. Y después forrado un cierto material que le daba la idea de un chalet, un proyecto hermoso. De 1 piso en estructura metálica, 1 piso. 2-3 pisos en estructura metálica, excelente. Costos, relativamente igual que el hormigón armado. No hay que huir a la estructura metálica pensando que es más caro. 2 y 3 pisos hecho de manera apropiada, los costos similares y un proyecto excelente, ¿no? 3 pisos tranquilamente con columnas de 25 por 25, la estructura metálica, podemos salir. Lo digo de memoria, depende de las luces, ¿no? Podemos salir. Entonces el proyecto queda arquitectónicamente perfecto, casi escondidas las columnas, seguro y costos similares. La última diferencia sería un poquito también debatible en cuanto al fuego. Bueno, el hormigón sí, un poco más resistente al fuego. Sabemos que la estructura metálica, su principal vulnerabilidad es el fuego. Digo un poco debatible, porque si al hormigón armado también le dejamos expuesto a altas temperaturas, pues también es un caso muy crítico, ¿no? En décimo semestre, estos últimos semestres les he indicado de manera bastante específica los problemas que existen cuando el hormigón es atacado por altas temperaturas. Caso específico, la Contraloría. Hicimos el estudio,
la Universidad Central con el Laboratorio de Ensayo de Materiales y mi persona liderando, y créanme que fue un trabajo muy interesante. Esta patología no es común, encontrar estructuras de esa envergadura afectadas por el fuego. Entonces, no es que un hormigón armado resiste el fuego y no pasa nada. Estén en décimo, van a ver que una de esas